Martes 27 de junio del 2023, 11:32 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a través de esta audiencia virtual por el Google Meet, va a llevar a cabo la audiencia de comparecencia con restricciones requerida por la Fiscalía Suprema en el expediente 21-2023-2. Proceso seguido o investigación seguida contra don Frei Mesías Tolentino Cruz por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Además de la comparecencia entre las medidas que solicita la Fiscalía está una caución económica por la suma de 50.000 soles. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Bien, gracias. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios con domicilio procesal en la avenida Abancay, noveno piso, cuadra 5, y con correo electrónico blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctora. La defensora pública, doctora Castro. Buenos días, señor magistrado. Muy buenos días, señorita fiscal, abogado de la defensa. Por esta oportunidad se presenta la abogada Marilena Castope, Guaripata, con registro CAL 51956, como defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al haber sido oficiada para asistir el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora. Defensa del señor Tolentino, doctor Núñez. Buenos días, doctor. Buenos días, señores. Mi nombre, Víctor Hugo Núñez Paredes, con registro 11605 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con correo electrónico del SINOE 11254, con correo electrónico bn511649@gmail.com. Gracias. Se encuentra presente su patrocinador, ¿no? Sí. Puede acreditarse, señor Tolentino, con su nombre completo y su DNI. Gracias, señor Juez Supremo. Frei Mesías Tolentino Cruz, número de DNI 32979306. Gracias. Doctora Castope, se encuentra presente la defensa del señor Tolentino. Queda dispensada de continuar en la audiencia. Gracias por la bienvenida. Muchas gracias, señor magistrado. Me retiro entonces. Gracias. Gracias. Se declara válidamente instalada la audiencia y quiero dar cuenta de que se ha presentado el día de hoy, a las 10:31 de la mañana, ha ingresado un documento de la defensa del señor Tolentino, apuntando a una sentencia de terminación anticipada para mejor resolver. ¿Ya le corrieron traslado a doctora López? Correcto, señor Juez Supremo. Nos han corrido traslado. Correcto. Ahora vamos a escuchar los argumentos del escrito al momento que haga su sustentación, doctor López. Un minutito. Doctora López, tiene el uso de la palabra. Bien, gracias, señor Juez Supremo. ¿Está bien 25 minutos o 20 minutos? 25, por favor. Listo. Bien, señor Juez Supremo, el Ministerio Público concurre a su despacho con la finalidad de sustentar el requerimiento de comparecencia con restricciones postulado en contra del investigado Frei Mesías Tolentino Cruz en su actuación como juez superior del Santa por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Durante esta audiencia, señor magistrado, sustentaremos cuáles son las medidas de restricción que solicitaremos para el ahora investigado y asimismo la caución, es decir, la caución económica que se pretende que se le imponga al mismo. En primer lugar, debemos señalar cuáles son los fácticos en materia de imputación
que han llevado al acto de investigación y la formalización de investigación preparatoria a Tolentino Cruz Frei Mesías. Señor magistrado, como ya lo indiqué hace un momento, en el contexto en que el investigado Tolentino Cruz se desempeñaba como juez superior provisional de la primera sala penal de apelaciones del Santa, habría determinado de manera dolosa a su coimputado César José Inostroza Pariachi con la finalidad de que este último ejerza influencias o realice influencias en relación a los consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, siendo estos Sergio Iván Noguera Ramos y Julio Atilio Gutiérrez Peve, en el marco de la convocatoria 1-2018 de ratificación, es decir, y determinó a Inostroza Pariachi para que éste influya en los consejeros y estos a su vez puedan votar favorablemente a favor de la ratificación de Frei Mesías Tolentino Cruz, a cambio de lo cual Tolentino Cruz le habría ofrecido y se habría puesto a disposición de José Inostroza Pariachi para servirlo en cualquier momento que se necesite, poniéndose a su disposición a cambio de este apoyo. Señor magistrado, para poder entender con manera precisa los fácticos, debemos remitirnos a la convocatoria 1-2018. En la convocatoria 1-2018 de ratificación, estaba programada la entrevista de Tolentino Cruz el día 17 de mayo del año 2018. Siendo esta la fecha ya programada, se tiene como antecedentes de la misma todos los actos y gestiones que ponen en evidencia el tráfico de influencias desplegado por Inostroza Pariachi a petición del procesado Tolentino Cruz. Así se tiene que 3 días antes de la entrevista, es decir, el 14 de mayo del año 2018, al promediar las 21 horas, Inostroza Pariachi, en su cualidad de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, recibió una llamada del teléfono 9381-63906 de un sujeto de nombre Pedro, que después ha sido ya identificado como Pedro Nicolás Carranza López, quien llamó a Inostroza, y siendo que Pedro Nicolás Carranza López tiene vínculo de amistad con el ahora procesado Tolentino. En esa llamada del 14 de mayo se registra en el registro de comunicaciones número 25, en la cual el ciudadano Pedro Nicolás Carranza López le habla a Inostroza acerca del amigo de Chimbote, de la superior, y que estaba yendo a un examen, y por favor que lo atendiera y que tuviera la gentileza de conversar con él, ¿no? Entonces, este sujeto de nombre Pedro, en otras palabras, lo recomienda a Inostroza a Tolentino Cruz para que lo atienda. Él es el amigo de Chimbote, así se refieren a Tolentino Cruz en la conversación, y le dice César Inostroza al ciudadano de nombre Pedro, sí, claro, ¿puedes recibirlo mañana? Le dice Pedro, ya, para que converses y lo conozcas. ¿A qué hora puede venir? Dice César. A ver, yo lo llamo y le aviso. A las 11 es una buena hora. 11, sí, ya. Quiero otro favorcito. Entonces le saca la cita para poder concretar el encuentro entre César Inostroza y el ahora procesado Tolentino Cruz, refiriéndose como el amigo de Chimbote. ¿Sí? Luego de ello se tiene que se produjeron otras llamadas el 15 de mayo, 2 días antes de la entrevista, en el que César Inostroza habla con un sujeto de nombre Pablo, quien después ha sido identificado como Pablo Saúl Morales Vázquez, que no era otro que el asesor del ex consejero Velázquez Benítez. Entonces, Inostroza habla con el asesor de Velázquez Benítez y conversan acerca de Tolentino Cruz en los siguientes términos. Le dice Inostroza al asesor de Velázquez
ya hermanito, un favor, ¿cómo es de nuestro amigo Tolentino? ¿Cómo es de nuestro amigo Tolentino? O sea, ya le está preguntando al asesor del CNM cómo era del amigo Tolentino. Y el asesor del CNM le dice, está bien, con Fraicito. Es decir, se refieren al nombre, al primer nombre de Tolentino, que es Frei, pero que le dice Fraicito, ¿no? En diminutivo y con cariño, Fraicito por su lado. Yo ya le he dicho ya que vaya a hablar con usted. Es decir, ratifica este asesor Pablo de que ya le había indicado a Fraicito que vaya a hablar con Inostroza. Está bien, le dice Inostroza, está bien, que no se preocupe. Los dos estamos bien. Entonces, así se viene dando la trama de corrupción y de favores de tráfico de influencias hasta que Inostroza el 16 de mayo, un día antes de la entrevista que tenía que realizar Tolentino Cruz, llama a sus amigos Iván Noguera, llama a Iván Noguera y a Gutiérrez Pebe. Cuando habla de Iván Noguera, le habla en clave y le dice a Iván Noguera que le mande un mensajito porque quiere hablarle de un tema. Y en el otro audio, la comunicación 15, habla con Gutiérrez Pebe y César Inostroza le dice a Gutiérrez Pebe, aló, Gutiérrez Pebe le dice, aló, César, respetable, le dice, Pebe, le dice, sí, te habla César Inostroza, hermano. Julio Pebe, Cecitar, dime hermano. César, hermano, un favor, hablé con Ivancito. Ah, César, hablé con Iván por teléfono, pero está fuera de su casa. Julio Gutiérrez, ya, César, le dije pues sobre el tema de la academia. Hablan en clave de la academia, cuando es en realidad la ratificación, ¿no? Que se apersonó el amigo. El amigo era justamente Tolentino Cruz. Le dice César le dice que se había personado el amigo. Julio Gutiérrez le dice, sí, claro. César le dice, y me dijo que necesitaba algo, Cecitar. Dile, Julito, nomás que me encarga mañana, me ha dicho. Y finalmente le dice César, del Santa, ya hermanito. Y Gutiérrez le dice, y hermanito, gracias, un abrazo, hermanito. Están hablando en clave, pero se hace referencia de manera expresa al amigo, al hermano del Santa. Y del Santa era justamente Frei Mesías Tolentino. Y para ya cerrar de manera concluyente a esta trama de corrupción, el 17 de mayo, luego de llevar a cabo la entrevista personal de Tolentino Cruz, de manera directa se comunica con César Inostroza Pariachi y conversan en los siguientes términos. Aló, mi querido doctor, le dice Tolentino, estaba en la calle y no había escuchado su timbrazo. Le agradezco bastante, doctor. Ya le contesté el mensaje. César le dice a Tolentino, sí, bueno, hace media hora me llamó mi amigo, el número 1, que ayer también hablé con el de la academia, ¿no? Hermano, dice Tolentino, le agradezco eternamente, doctor. César, sí, ya tú confirma, ya ve, ya. Tolentino, ya, doctor. César, estamos en contacto cuando gustes. Tolentino, ya, doctor. Sí, ahí estamos, doctor. Cualquier cosa, ahí estamos. Muchísimas gracias. César, me llamas nomás. Ya, doctor, gracias. Es con este último audio que se concreta el círculo y se materializa y se pone en evidencia el círculo de tráfico de influencias que han insistido en esta ratificación a favor del procesado Tolentino Cruz. En esa línea, señor magistrado, el Ministerio Público, al amparo del artículo 280, del artículo 286 y 268, 286, 287 y 268 del Código Procesal Penal, solicita que se le imponga determinadas medidas de restricción y asimismo, a continuación pasaré, antes de exponer las medidas de restricción, cuáles son los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado Mesías Tolentino con el delito por el cual viene siendo investigado.
Los graves y fundados elementos de convicción se traslucen en la resolución 285-2002 del CNM, mediante la cual se le nombró a Mesías Tolentino Cruz como juez especializado en lo penal. Luego tenemos el acta de sesión plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura que convocó a ratificación mediante la convocatoria 1-2018, en la cual estaba comprendido Fray Mesías Tolentino Cruz. La resolución administrativa 143-2018, del 30 de enero del 2018, mediante la cual reconforman las salas de la Corte Superior de Justicia del Santa a partir del 1 de febrero del 2018, con lo cual se acredita que en el año 2018 Tolentino Cruz venía ejerciendo de manera provisional el cargo de juez superior. Tenemos el acuerdo 297-2018, mediante el cual el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura por unanimidad adoptó reprogramar el cronograma para la ratificación de Tolentino Jara, inicialmente, pero después se llevó a cabo en los términos que ya he señalado. Luego, el acta de sesión plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura de fecha 17 de mayo del 2018 a horas 8:30, por medio de la cual el Pleno del Consejo Nacional resolvió y acordó reprogramar las entrevistas de los procesados, de los procedimientos individuales de evaluación integral. Luego tenemos el registro de comunicación 25 del 14 de mayo del 2018. Comunicación telefónica en la que Nicolás Carranza López le solicitó al entonces juez supremo Inostroza Pariachi que atendiera o recibiera a Fray Mesías Tolentino. Audio que ya he señalado al inicio. Acta fiscal de búsqueda en el aplicativo móvil de identificación, en el cual se identificó el número con el cual el ciudadano Pedro Carranza se comunicó con Inostroza Pariachi. Tenemos la declaración de fecha 28 de septiembre del 2018 prestada por el ex juez supremo de la Corte Suprema, José Inostroza Pariachi, por medio de la cual señaló como suyo el teléfono celular por medio del cual se comunicó con el ciudadano Pedro Nicolás Carranza López. Acta fiscal de búsqueda, declaración indagatoria del 13 de julio, la declaración de Fray Mesías Tolentino, en el cual él ha admitido conocer al ciudadano Pedro Nicolás Carranza López, quien llamó a César Inostroza, lo conoce y señala que le dio su teléfono a este ciudadano porque lo conoce y es una persona anciana y no podía negarle darle su teléfono. Eso es lo que ha alegado el imputado. Documentos sobre reprogramación de fechas de la entrevista. Con posterioridad a la comunicación telefónica, las únicas entrevistas para jueces del Distrito Judicial del Santa fueron fijadas para el 17 de mayo a 2 jueces mujeres y solo el único juez que estaba para ratificación en esa convocatoria era Fray Mesías Tolentino Cruz. Registro de comunicación 16 del 15 de mayo del 2018. En este registro de comunicación, el ex juez supremo de la Corte Suprema de Justicia, César José Inostroza, le preguntó al ex asesor del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Saúl Morales Vázquez, sobre la situación del hoy investigado. Es decir, este registro es la conversación entre el asesor del extinto CNM con César José Inostroza Pariachi, quien le pregunta acerca de la situación de Tolentino Cruz. Luego tenemos la declaración del ex asesor, justamente de Pablo Saúl Morales Vázquez, del 9 de enero del 2019. Y este ex asesor ha reconocido en todos los términos esa conversación y el número con el cual se comunicó con César Inostroza Pariachi. Entonces tenemos el acta de diligencia fiscal de escucha, transcripción y reconocimiento y toma de muestra de voz, según corresponde pasar a la posterior homologación de justamente este ex asesor Saúl Morales Vázquez, que ha reconocido la voz que aparece en el audio y ha reconocido el contenido del mismo. Luego tenemos el registro de comunicación 14 entre los presuntos interlocutores César e Iván Noguera. La conversación telefónica en la cual el ex juez supremo, César José Inostroza y Noguera Ramos, ante la imposibilidad de encontrarse en esa oportunidad, le pide a Inostroza Pariachi que le mande un mensaje en clave para conversar acerca de la situación de Tolentino Cruz. Luego tenemos el registro de comunicación número 15 del 16 de mayo del 2018. La comunicación vía telefónica en la que el ex juez supremo de la Corte Suprema de Justicia, Inostroza Pariachi, le solicita a Gutiérrez Pebe
que haga recordar del Santa a Iván Noguera. Es decir, este es otro registro de comunicación en el cual Inostroza y Gutiérrez Pebe hablan acerca del amigo del Santa, para que Gutiérrez Pebe a su vez le haga recordar a Iván Noguera. Registro de comunicación número 26. Conversación vía telefónica en la cual César José Inostroza Pariachi informa a Mesías Tolentino que este ha sido ratificado y este le agradece por tal hecho. Luego tenemos el acta de declaración indagatoria de Fray Mesías. El investigado Fray Mesías Tolentino ha señalado que en efecto es usuario del número de celular 943557177 con el cual se comunicó con César Inostroza Pariachi. Luego tenemos el oficio 1004-2021 dirigido a la Junta Nacional de Justicia, por medio del cual este informa los números registrados por Fray Mesías. Y justamente estos números registrados ante la Junta Nacional de Justicia corresponde al teléfono con el cual se comunicó con César Inostroza Pariachi. Tenemos el registro de comunicación 16 de mayo del 2018 a las 21:51 horas. Este registro pone en evidencia la conversación por vía telefónica en el que el ex consejero del extinto Consejo Nacional, Atilio Gutiérrez Pebe, habría comunicado al ex juez supremo de la Corte Suprema e Inostroza que la persona que le recomendó la noche anterior había sido aprobada. Esta es una conversación en la que Gutiérrez Pebe habla con Inostroza y le señala de que ya había sido aprobada la persona que había recomendado, que era Tolentino Cruz. La resolución del Consejo Nacional de la Magistratura respecto a la ratificación. Finalmente, la resolución que emite el Consejo ratificando a Fray Mesías Tolentino Cruz en el cargo de juez especializado en lo penal del Santa Chimbote. La resolución administrativa 1313-2018, que dio por concluida la designación de Fray Mesías Tolentino como juez superior provisional del Santa a partir del 21 de agosto del 2018. Y tenemos por último la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria en contra de Inostroza Pariachi por el hecho 4 respecto a la ratificación irregular de Fray Mesías Tolentino Cruz en el cargo de juez especializado en lo penal. Esta formalización obra en la carpeta fiscal 13-2021 de este despacho. Esos son los graves y fundados elementos de convicción con el cual el Ministerio Público cuenta en contra de Tolentino Cruz Fray Mesías. Bien, ahora respecto del peligro procesal, respecto al peligro de fuga y obstaculización. En primer término, hablando del peligro procesal, señor juez, el Ministerio Público debe señalar de manera clara que la intensidad y la exigencia en cuanto al peligro de fuga y obstaculización, en lo que representa una medida coercitiva de carácter personal, como es la comparecencia con restricciones, es sustancialmente de menor intensidad que lo que demandaría una prisión preventiva. Dentro de esos términos, el Ministerio Público considera que en el presente caso sí concurren un peligro de fuga y un peligro de obstaculización. El peligro de fuga, de cara al artículo 269 del Código Procesal Penal, respecto al arraigo en el país del imputado, determinado por su domicilio, residencia habitual, asiento de familia y sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país. Diremos que este peligro de fuga se traduce en la potencial posibilidad y evidente solvencia económica con la que cuenta Fray Mesías Tolentino Cruz, quien actualmente aún se encuentra en actividad judicial como juez titular especializado y viene desempeñando esta función desde el año 2002. Entonces cuenta con poder adquisitivo, cuenta con poder económico, lo que le da las facilidades para que pueda rehuir y sustraerse de la acción de la justicia, ¿no? Estando a la presión subjetiva que tienen todas estas pruebas, estos audios que ponen de manifiesto de manera elocuente sus tratativas y acciones de coordinación para ser ratificado con sus coprocesados, ¿no? César José Inostroza Pariachi y demás personajes que aparecen como es el ex asesor del CNM, ¿no?
Entonces, esta posibilidad económica nos hacen poner en un ámbito de que este imputado sí cuenta con las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Por lo tanto, el hecho de tener domicilio o residencia habitual no neutraliza o no disminuye de manera definitiva su riesgo de fuga. Pues como bien lo señala el artículo 269, también nos habla de las facilidades que pueda tener este imputado para poder abandonar el país. En ese sentido, se relativizan los arraigos que pueda él eventualmente acreditar. Luego, respecto a la gravedad de la pena, bueno, la gravedad de la pena que le espera partiendo de la pena abstracta, es una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años. Evidentemente que la pena que se le va a imponer por la forma como ha infringido los deberes funcionales en la función que desempeñaba, cómo se ha valido de estrategias corruptas para poder ser ratificado, lo va a colocar en una pena evidentemente superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Por lo tanto, es una pena grave la que le esperaría eventualmente en una eventual condena. Luego, respecto a la magnitud del daño, debemos señalar que son hechos muy graves los que nos convocan en esta investigación, ¿no? Porque ha violentado y ha afectado gravemente el correcto funcionamiento de la administración de justicia, ha mellado la confianza de todos los ciudadanos de la nación en tener jueces probos al servicio de la administración de justicia, jueces que actúan con respeto a la ley y al ordenamiento jurídico. No obstante, él ha vulnerado, ha violentado, ha transgredido todos estos principios y ha puesto al Poder Judicial como una institución que no respetaría y que se valdría de acciones corruptas para poder lograr sus fines, ¿no? Entonces, es un daño irreparable el que ha causado al sistema de justicia y al aparato judicial. Respecto al comportamiento del imputado durante el procedimiento, también hemos tomado en cuenta la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas. Si bien es cierto, Mesías Tolentino no está comprendido como autor del delito de organización criminal, pero debemos tener en cuenta que dentro de esta organización existen los sujetos que compran los servicios de la organización criminal. Hasta el momento, Tolentino Cruz sería uno de estos sujetos que ha comprado los servicios de esta organización. Se encuentra relacionado a presuntos integrantes de la organización criminal como son César Inostroza Pariachi, que forma parte o es líder de la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto. Y esto también debe ser valorado porque a sabiendas que existía esta organización criminal, se ha valido de contactos para poder llegar al líder de la organización y este pueda ayudarlo a concretar sus fines de ser ratificado. El Ministerio Público considera que por el cargo que ha ostentado como juez cerrado, conoce y tiene una serie de vinculaciones, una red de personas enquistadas al interior de la Corte del Santa, podrían favorecerlo, que podrían ayudarlo, que podrían influir en los testigos, y esto pone en evidencia el grave peligro de obstaculización. No olvidemos que la prueba recién logra su mayor dimensión en el juicio oral. Por lo tanto, hasta que lleguemos al acto de juzgamiento, pueden presentarse actos de perturbación o de querer influenciar a los testigos, de querer amenazar a los testigos o de querer alterar el curso de sus declaraciones, ¿no? Por lo tanto, consideramos que es necesario que al existir este peligro de obstaculización respecto a los procesados, por ejemplo, Paulo Saúl Morales Vázquez, con quien le une un manifiesto vínculo de amistad, existan medidas para que se pueda alejar de estos testigos y de esta manera evitar la perturbación de la actividad probatoria, para evitar que este acuerdo coordine con estos sujetos vinculados al caso. La proporción
proporcionalidad de la medida. Respecto a la proporcionalidad, consideramos que es una medida útil porque es la única forma de poder evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia o perturbe la actividad probatoria, imponiéndosele estas medidas restrictivas y la caución que solicita el Ministerio Público. Es una medida idónea porque es una medida de menor intensidad que no está afectando sustancial o gravemente algún derecho fundamental, mucho menos el derecho a la libertad de tránsito, puesto que no es una medida tan intervencionista o una medida tan restrictiva como la prisión preventiva. Por lo tanto, es una medida idónea y es una medida proporcional. ¿Por qué es una medida proporcional? Porque es necesario recortar de manera leve los derechos de libertad locomotora del imputado para poder garantizar el fin supremo, que es la averiguación de la verdad, que es una demanda social de toda la ciudadanía para poder conocer la verdad de los hechos y también para que se pueda sancionar a los responsables. Por lo tanto, en esta medida concurre de manera correcta el test de proporcionalidad. Respecto a las restricciones solicitadas, solicitamos a su despacho, señor magistrado, se impongan las siguientes restricciones. Primero, te voy a dar 2 minutos más porque ya se agotó el tiempo. Pero le voy a dar 2 minutos porque... Ya estoy terminando. Las medidas que solicitamos son que se busca asegurar la presencia del imputado. Por lo tanto, evitar que tenga comunicación con otros investigados, así como otras personas que hayan declarado o vayan a declarar en esta investigación. Sabemos que viene desempeñándose como juez, lo que habría permitido tener contactos y relaciones con otros funcionarios. Y también está en una situación más ventajosa frente a los testigos por el poder que ostenta al tener el cargo de juez. En ese sentido, solicitamos que se le prohíba acercarse a todos los testigos que vayan a declarar en esta investigación. Luego, solicitamos se le imponga una caución económica ascendente a 50.000 soles, en tanto que es una suma razonable, pues actualmente se desempeña como juez titular y sus ingresos rodean aproximadamente o se estiman en 14.000 soles mensuales aproximadamente. Por lo tanto, está en plena posibilidad de poder cubrir esta caución económica, que no va a ser otra cosa que evitar la sustracción de la justicia y poder garantizar el éxito del proceso y se emita una sentencia, si el Ministerio Público lo considera en su momento satisfactoriamente, contando con la presencia del imputado. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, el Ministerio Público solicita que se declare fundado este requerimiento de comparecencia con restricciones en su oportunidad. Gracias. Gracias, señora fiscal. La defensa tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo. Empezaré señalando que como abogado defensor de Fray Mesías Tolentino Cruz, solicito a vuestro despacho se declare improcedente la petición planteada por el Ministerio Público de restricciones a su libertad personal y una caución astronómica, pagadero en 3 días, que no lo ha dicho la fiscal, cuando hay N procesos en los que dan plazos largos y sumas mucho más diminutas. Pero eso lo vamos a tocar en su momento. Entonces, planteada la cuestión de nuestra pretensión, señalaré que no es una buena práctica que la fiscal agregue o comente por la libre lo que ciertas transcripciones, ciertos hechos que detalla su petición de restricciones a la libertad personal de mi patrocinado. Dice, esto implica que lo trata con cariño. ¿En qué parte de su escrito o su alocución verbal puede probar este hecho? Es una interpretación de ella. Ella dice que es con cariño. Yo, por ejemplo, no lo interpreto así. Y ese tipo de comentarios, pues son, luego dice, deleznables. Fraycito dice, se refiere a Frei.
no sabía que Frei tenía un diminutivo de Freicito y que la fiscal lo interpreta como que está referido a mi patrocinado. Habla de trama de corrupción, pero no nos dice cómo, cuándo, dónde, con qué elementos de convicción puede hablar de trama de corrupción. Lo más grave, señor magistrado, la señora o señorita fiscal se ha atrevido por su cuenta, por la libre, como digo, a imputarle a mi patrocinado la pertenencia a una organización criminal que no se encuentra en ninguna parte de la carpeta fiscal y hoy no lo ha podido acreditar con ninguna prueba. Ese tipo de imputaciones me parecen no solo son infundadas, sino lo rechazamos enérgicamente. Mi cliente, mi patrocinado, es una persona honorable, de buena conducta, que no tiene antecedentes policiales, penales ni judiciales, que ejerce su profesión de abogado como juez titular y no es parte de ninguna organización criminal. Salvo que la fiscal hoy día nos pruebe, nos diga, aquí está, estos son los medios por los cuales él pertenece a una organización criminal. Pero ella lo interpreta, habría, podría, sería, en fin. Lo que no dice la fiscal es si el fiscal que firma el escrito de requerimiento señala como punto principal en la introducción en la hoja número 1, o foja número 1, como quieren entenderse, que la modalidad o la imputación concreta que se hace a mi patrocinado es de instigador. Y no hemos escuchado hoy ninguna prueba, ningún hecho relacionado a la instigación. La instigación, como bien sabe la señora fiscal, se encuentra tipificado en el artículo 24 del Código Penal, que dice: el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. ¿De qué manera puede una persona como mi patrocinado determinar al jefe supuesto? No sé dónde existirá esa atribución de jefe que le señala a la señora fiscal al señor Inostroza Pareachi como jefe de una organización criminal. Entonces hay que imaginarse, ¿no? ¿Cómo podría una persona como mi patrocinado determinar a otro a cometer un delito? Lo que pasa es que han sacado de la manga, vía interpretación, vulnerando el principio de legalidad penal, la instigación, porque no tienen cómo probarle el tráfico de influencias. Entonces, esa omisión sí me parece contundente, ¿no es cierto? Ahora bien, ahora sí vamos a tratar el tema de defensa técnica, de por qué solicitamos se declare improcedente la pretensión del Ministerio Público. En esta pretensión hay una vulneración a la autoridad de la cosa juzgada positiva, artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política del Estado. En el punto tercero, presupuestos fácticos del requerimiento punto 12, la Fiscalía indica: el 16 de mayo del 2018, a horas 20:19, 8 de la noche, 19 minutos, se registra la comunicación que sería entre el ex juez supremo César Inostroza Pareachi y el consejero del extinto CNM Sergio Iván Noguera Ramos. Registro de comunicación número 14, cita la fiscal. Y hay una conversación allí que está César, aló Ivancito, Iván Noguera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? César, ¿qué tal, hermanito? Disculpa que te llame a esta hora, estarás descansando. Iván Noguera, estoy haciendo compras, cuenta. Ivancito, quería ver si puedo visitarte más tarde, es muy tarde. Iván Noguera, no, y es un poco tarde porque estoy de compras, etc. Pues bien, al respecto debemos decir que esta transcripción es una prueba de cargo que ya fue valorada en otro proceso penal y corresponde al fundamento 24
de la sentencia recaída en el cuaderno de terminación anticipada 00019-2019, -10-5001-JS-PE-01 de fecha 31 de enero del 2020. Sentencia de terminación anticipada del ciudadano Ricardo Chan Raquay, siendo totalmente anticonstitucional que se pretenda desconocer este fundamento que tiene calidad de cosa juzgada, solo con el fin de procurar algún fundamento para sustentar una vinculación de mi patrocinado. Asimismo, en el punto 3, presupuestos fácticos del requerimiento, punto 13, la Fiscalía indica, conforme a lo acordado por el ex consejero Sergio Iván Noguera Ramos, el ex juez supremo César Inostroza Pariachi, se habría comunicado con Atilio Gutiérrez Peve y tras explicarle la conversación que había tenido con el primero de los nombrados, le pidió que le hiciera recordar a este sobre un tema del Santa, refiriéndose presuntamente, dice la Fiscalía, a la ratificación del juez especializado en lo penal del Santa, Fray Mesías Tolentino Cruz. Y hay una transcripción, ¿no es cierto?, de esta conversación, en la que no interviene mi patrocinado, es una conversación de terceros. Al respecto, como esta transcripción lo ha leído 2 veces la señora fiscal en su alocución oral, debemos decirle que esta transcripción es una prueba de cargo que fue valorada en otro proceso penal y corresponde al fundamento 26 de la sentencia recaída en el cuaderno de terminación anticipada 00019-2019 que nos hemos referido anteriormente. Esta sentencia de terminación anticipada del ciudadano Ricardo Chan Raquay es pues inconstitucional que se pretenda desconocer su calidad de cosa juzgada. ¿Y cuál es la finalidad? Tratar de sustentar alguna responsabilidad en mi patrocinado. La cosa juzgada es su función positiva, conforme lo señaló la Corte Suprema, primera sala transitoria, expediente 1027-2016, ICA. Fundamento jurídico primero, que la institución de la cosa juzgada ha sido incorporada en la Constitución como una garantía específica, integrada a la garantía genérica de tutela jurisdiccional. Y en su consecuencia del nem bis in idem, no 2 veces sobre lo mismo, efecto función negativa de la cosa juzgada, el artículo 139, numeral 13 de la Constitución estipula con carácter general que está prohibido revivir procesos fenecidos con resolución ejecutorial. La Constitución garantiza de este modo el respeto a la firmeza de las resoluciones firmes y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ella declaradas. Jimeno Sendra, Derecho Procesal Penal 2015, páginas 844-845, señala pues que la función positiva prejudicial, la cosa juzgada, impide que se desconozca o contradiga las situaciones declaradas o reconocidas en resolución judicial firme. Conforme lo he señalado en estas 2 transcripciones que han sido utilizadas como fundamento 24 y 26 de la sentencia recaída en el expediente 19-219, referido al ciudadano Ricardo Chan Raquay, es totalmente inconstitucional que se pretenda desconocer este fundamento que tiene calidad de cosa juzgada, solo con el fin de procurar algún fundamento para perjudicar a mi patrocinado. Inaplicación de las pruebas por indicios en etapa de investigación. Artículo 158 del Código Procesal Penal. Valoración. En la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos colaboradores y situaciones análogas, son solo con otras pruebas que corroboren los testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. Que el indicio esté probado, claro. Que la inferencia esté basada en reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia.
que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, así como no se presente contraindicios consistentes. El indicio, por su propia naturaleza, es una inferencia, y la inferencia solo se puede realizar a partir de un hecho probado, y el hecho probado solo se puede establecer en juicio oral. No existen elementos de convicción sobre la instigación que haya realizado a un obligado especial. En la casación 1626-2018 de la Corte de San Martín, la Suprema estableció, noveno, la determinación de la voluntad delictiva en la instigación. Conforme al uso común del lenguaje, instigar significa inducir a alguien a una acción, generalmente considerada como negativa. En sentido técnico se señala en el artículo 24 que el instigador es el que dolosamente determina a otro cometer el hecho punible. Así descrita, la instigación es una conducta eminentemente activa que implica hacer surgir la decisión, la resolución de realizar un delito doloso concreto. Por ello, no es admisible hablar de una instigación culposa a un delito doloso o culposo. En efecto, inducir es determinar a otro la realización del hecho punible. El que induce hace nacer en otro una voluntad delictiva. ¿Y por qué es importante esta cita de la Suprema? Que lo he leído, por supuesto. Porque en las transcripciones que ha leído la señora fiscal no cuadran las horas. Porque la primera conversación es de una hora determinada y la segunda es posterior en el tiempo, en la noche. Y en la noche se refiere el señor Inostroza a que él desconocía el tema. De manera que, ¿cómo podría instigar a futuro? No en la primera conversación, sino en la segunda. Pero, por supuesto, la fiscal no ha hablado de instigación, solo lo ha mencionado. En tal sentido, la Corte Suprema ha establecido que la acción de instigador debe hacer surgir la resolución delictiva del autor principal. Y no nos ha dicho la fiscal quién es el autor principal, o quiénes son los autores o coautores principales. Y que esa conducta debe estar dirigida tanto a un hecho determinado como a un autor determinado. Es decir, tiene que haber individualización, no menciones genéricas. Por otro lado, no hay ningún elemento de convicción de algún beneficio que se haya otorgado para que se configure el delito de tráfico de influencias. En el requerimiento, letra B mayúscula, presupuestos para dictar la medida de comparecencia restringida, fundamento 1.5. El 16 de mayo del 2018 ofreció satisfacer cualquier requerimiento que éste pudiera hacerle conforme lo habrían acordado mediante la expresión, ahí estamos, doctor, cualquier cosa, ahí estamos, muchas gracias. ¿Eso es beneficio económico? ¿Beneficio de algún tipo? ¿Cuál es el beneficio? Y lo volvemos a leer. Ahí estamos, doctor, ahí estamos. Cualquier cosa, ahí estamos, muchas gracias. Que con eso van a probar que ha habido tráfico de influencias de mi patrocinado. Al respecto, en esta conversación no se habla sobre la ratificación de mi patrocinado. Esta llamada se hizo a las 2 de la tarde, 17 minutos, 3 segundos, el día 17 de mayo. Pero en el fundamento 1.6 señala el Ministerio Público que el ex consejero Julio Atilio Gutiérrez Peve, el 16 de mayo del año 2018, a horas 9:59, llamada al ex juez supremo César Inostroza Pariachi para comunicarle sobre la ratificación de Fray Mesías Tolentino Cruz, a quien se refiere como el patita que me recomendaste anoche. No dice el Ministerio Público que el ex consejero Julio Gutiérrez Peve en ningún momento nombra a Fray Mesías Tolentino Cruz. Lo que ha señalado la fiscal es su interpretación por la libre. Porque la transcripción de la conversación dice todo lo contrario. Dice un patita que me recomendaste anoche. Oye, ¿y cuántos patitas pueden haber o cuántas noches pueden haber? El ex juez supremo César Inostroza Pariachi refiere, sí, lo voy a llamar, no sabía, ya ahorita lo llamo en este momento, pero no existe ninguna llamada a la persona de mi patrocinado a esa hora, lo que demuestra que no se estaban refiriendo a él, es que él
no es el único patita de una noche determinada que la fiscal puede interpretar como sí, es él. ¿Dónde? ¿Cómo? Con respecto a la capacidad económica, indica en el fundamento D de la caución económica, punto 4, se desempeña desde el año 2002 como juez penal, siendo incluso promovido como juez superior provisional del 2017 al 2018, cargo por los cuales ha percibido ingresos que le permiten contar con los recursos económicos necesarios para cumplir con el pago de la caución. Al respecto, demostramos con la declaración jurada de ingresos ante OCMA del año 2022 que mi patrocinado viene pagando una hipoteca por la casa que adquirió, asimismo que no tiene ahorros, ya que es padre de 3 hijos, 2 de ellos recientemente culminaron la universidad y el tercero es menor de edad y está en la etapa escolar. Por lo que lo aseverado por el Ministerio Público nuevamente es una presunción que no está de acuerdo con la realidad y que se ordene pagar la caución de 50.000 soles. Dice pagar en 3 días. Es desproporcionado, irrazonable, arbitrario, que no resiste el menor análisis y debe ser rechazado por vuestro juzgado. Concluyendo, mi patrocinado, por supuesto que está dispuesto a que se le investigue por estos hechos y los hechos que el Ministerio Público convenga. Pero plantear varias restricciones a la libertad personal y exigir una caución económica desproporcionada no tiene elementos de convicción sólidos que la sustenten. Es una gravísima intervención a sus derechos constitucionales. A manera de comentario, yo también por la libre le diré a la señora representante del Ministerio Público que hay audios que no han sido discutidos por los interesados, juez supremo penal, titular, y que la Junta Nacional de Justicia lo ha calificado como falta y la ha sancionado con 30 días de suspensión. A ese señor magistrado de eminencia del derecho penal, el Ministerio Público no le ha pedido restricción personal, no le ha pedido caución, es más, no lo ha denunciado. Como a una persona que se refieren de oídas, de terceros, que la señora fiscal dice, sí, yo interpreto que es a él. A esa persona, sí, lo denuncia, lo investiga, piden restricciones a su libertad personal y le exigen una caución absolutamente impagable. Como ve, hay dos estándares por lo menos entre los audios que tanto hoy día ha enfatizado la señora fiscal y que los otros audios a los que yo me refiero son de dominio público y seguramente lo conoce. En consecuencia, el señor magistrado solicito se declare improcedente la petición del Ministerio Público. Y en el peor de los casos, en el supuesto negado que existiera algún elemento material que hable de instigación y que pudiera sustentar una restricción, pues no lo hay. Y en todo caso, mi patrocinado está dispuesto a aceptar la comparecencia simple, que es la que corresponde. Gracias, señor magistrado. Gracias. Tiene la palabra la doctora López por 7 minutos. Bien, gracias, señor juez supremo. En primer lugar, desestimar categóricamente la propuesta del abogado de una comparecencia simple. Para este tipo de delitos que revisten gran gravedad, como son los delitos de corrupción de funcionarios, es inconcebible poner una medida de esa naturaleza. Ahora, en segundo lugar, el abogado incurre en una serie de errores de apreciación. En ningún momento la suscrita han señalado que el imputado pertenezca a una organización criminal. Antes de mi alocución, precisé que está vinculado a personas que sí forman parte de esta organización y lo he explicado. Eso para precisar, y creo que no se necesita mayor abundamiento al respecto. Luego, habla acerca de 2 audios que se habrían valorado según su punto de vista dentro de un contexto de determinación anticipada del caso Chan Recuay y por lo tanto eso es cosa juzgada. Bueno, mezcla una serie de institutos procesales de manera inapropiada, porque en primer lugar hay que recordar que en las sentencias de determinación anticipada no se valoran pruebas y eso es por prohibición expresa de la norma procesal.
no hay valoración, pero el señor habla de que sea valorado en una sentencia de terminación anticipada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si bien es cierto, se han citado esos audios de conversaciones entre Iván Noguera con Inostroza, en esa sentencia se han citado, se han mencionado solamente de manera enunciativa, se ha hecho una relación de elementos de convicción que han llevado a la sentencia conformada. Ese audio no ha servido para sustentar la responsabilidad de Chan Requay, porque en ningún momento se ha señalado que esa conversación entre Inostroza y Noguera haya sido para coordinaciones respecto a favorecer a Chan Requay. Por lo tanto, la Fiscalía actúa con absoluta legitimidad desde el momento en que invoca esos audios dentro del caso de Tolentino Cruz en la investigación que nos convoca. El abogado habla de manera reiterativa de la instigación, que no se ha hablado quién es el autor. En realidad, eso fluye de manera muy elocuente del texto del requerimiento y de lo que también he señalado. El autor de la instigación, el instigador propiamente, se le está considerando a César Inostroza Pariachi. Y al instigador, al que ha determinado dolosamente esa conducta, al ahora imputado Tolentino Cruz. Ahora, el abogado hace una serie de exigencias a un nivel de agotamiento de la imputación, como si estuviéramos pues en una acusación. Nosotros estamos frente a una formalización de investigación preparatoria, iniciando recién la fase de judicialización de la investigación, en la cual esta imputación va a ser enriquecida a lo largo de los actos de investigación y con mayor precisión, pero al punto en que nos encontramos, ya se puede evidenciar y se puede afirmar de manera solvente que el día en que Tolentino Cruz acudió al encuentro de Inostroza Pariachi como consecuencia de la cita que le sacó su amigo, ahí fue en que se le pidió el favor a Inostroza para que lo ayude a ratificarse. Se lo ha investigado a Inostroza. Como consecuencia de ello, se dieron todos los actos de coordinación entre Inostroza, los miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, entre Inostroza y el asesor del Consejo Nacional de la Magistratura, y de esos audios no se ha referido el abogado. Habla de audios que están en una supuesta terminación anticipada que ya esclarecí, pero no habla de los audios donde señalan de manera muy precisa el nombre diminutivo de su patrocinado Freicito, tampoco hablan del amigo de Chimbote, y tampoco habla y no hace énfasis en la conversación de Gutiérrez Peber con Inostroza, donde le dice el del Santa, sí, el del Santa, un día antes de su entrevista. Entonces es patente y evidente que dentro de esa forma como tenían los miembros de la organización de conversar de manera en claves, de manera un poco subrepticia, oculta, usando términos no precisos, hay información clave que nos permite llegar a identificar que la persona a la que iban a favorecer en ese concurso, cuyo único varón era Tolentino Cruz, era el único que estaba pasando ratificación en esa convocatoria, se estaba hablando de él justamente, ¿no? Y bueno, la imputación está bastante precisada, está bastante acabada, y todo ello, señor magistrado, no hace más que esbozar que la Fiscalía ha sustentado con solvencia la parte imputativa y el fáctico. Ahora, quiero hacer mención a que el imputado no ha rebatido en lo absoluto el peligro de fuga, no ha rebatido en lo absoluto el peligro de obstaculización, está en todo caso de acuerdo. El decir que es desproporcional 50.000 soles, ni siquiera ha dicho por qué es desproporcional, no ha justificado su postura de desproporcionalidad, más por el contrario, la Fiscalía sí se robustece y se fortalece en la tesis, porque el señor tiene haberes de 14.000 soles mensuales que le permiten cómodamente poder afrontar esta caución que se le ha pedido. No es desproporcional, está dentro de los parámetros y estándares de ingresos económicos de un magistrado titular, como lo es el investigado. Por lo demás, señor magistrado, y por último habla de unos audios de dominio público y hace una serie de elucubraciones, una serie de insinuaciones que la suscrita desconoce a qué se refiere, pero si él sabe de algún hecho con relevancia penal, que lo denuncie. Todo ciudadano puede hacer ello, ¿no? Y
Y bueno, eso es en cuanto a todo, por lo tanto, reiteramos nuestro pedido que se confirme que se declare fundado nuestro requerimiento de comparecencia con restricciones. Gracias. Gracias, doctora. Doctora, dígame, ¿cuándo formalizaron esta investigación? Hemos formalizado el 13 de junio de este año, Gracias, doctora. hace 13 días. Ya, correcto, correcto. Tiene el uso de la palabra la defensa también por 7 minutos. Su audio está apagado, doctor. Audio, doctor Núñez. A ver, gracias. Si dice la señora fiscal que a mi patrocinado no lo incluye, no como parte de una organización criminal, que solo se refiere a que tendría vinculación con terceros, que sí serían parte de una organización criminal, ¿para qué lo menciona? ¿Qué son? Fuegos artificiales. Aquí no estamos hablando de organización criminal, hay un delito concreto que imputan a mi patrocinado, tráfico de influencias en la modalidad de instigación. ¿A qué viene el tema de la organización criminal? Al respecto, es público, está en comunicados, está en entrevistas. El doctor Pablo Sánchez ha declarado que para él no existe ninguna organización criminal a la que se refiere la fiscal. Pero bueno, ese es un tema aparte. No vamos a discutir la tipificación errada del Ministerio Público, lo haremos en el estadio correspondiente. Pero sí debemos ser claros en señalar que no hay sustento fáctico ni jurídico que ampare el requerimiento de comparecencia con restricciones y pago de reparación civil. Dice que no nos hemos referido a la posibilidad de peligro de fuga. Realmente no resiste pues el menor análisis, porque si quisieran, ¿no es cierto?, impedir que se fugue, ¿por qué no piden el impedimento de salida al exterior? Alguien puede crear en su sano juicio que con las restricciones que piden, ¿se puede impedir la fuga? ¿De qué manera? O sea, al decir que no se ausente de la localidad donde reside sin autorización del Ministerio Público y que se presente cada 30 días a dar cuenta de sus actividades. Sus actividades son de juez titular en la Corte Superior del Santo. Eso pues es un pedido casi de copia y pega, ¿no? En el caso concreto, es necesario restringir la libertad personal de mi patrocinado para que vaya a informar al despacho de la Fiscalía qué actividades realiza, a dar cuenta. Dice la prohibición de comunicarse con otros investigados. Es una cuestión declarativa, porque ¿cuál sería el procedimiento para esto, no? En la práctica. Es una declaración que pide. Y finalmente sí es importante referirnos a lo que se ha ratificado la caución que solicita la señora fiscal. No tiene ningún argumento fáctico ni jurídico. Le hemos demostrado, porque ya le llegó el escrito donde adjuntamos la declaración jurada de bienes y rentas del año 2022 de mi patrocinado, donde consta que tiene una deuda más bien grandísima, ¿no? Una deuda de más de 600.000 soles, pagadero a 20 años, a plazo largo, pero lo que tiene son deudas. Y yo no sé si en la declaración jurada, que es un documento público, no se acredita mayor solvencia económica, puede alguien decir que deposite lo que percibe, 14.000 al mes. En 3 días, ¿cómo podría depositar 50.000 si la misma fiscal dice que solo gana 14.000 al mes? El señor tiene que mantener a sus hijos, mantener su familia, mantenerse él mismo. Realmente no tiene ningún sentido exigirle el pago de una caución de 50.000 soles ni de ningún monto. Yo pensé que la fiscal iba a decir, bueno, lo variamos a comparecencia simple, pero insiste en su tesis irrazonable y casi arbitraria de pedir restricciones a la libertad personal de mi patrocinado basado en dichos, sería
habría, y en sus comentarios por la libre. Señor magistrado, le vuelvo a reiterar a nombre de mi patrocinado que no existe ningún elemento fáctico ni jurídico que pueda sustentar el requerimiento del fiscal. Gracias, señor abogado. Señor Tolentino, le voy a dar 3 minutos, un par de minutos que algo tiene que decir sobre los hechos. Sobre los hechos. Gracias, señor juez supremo. Concreto, a mí me están imputando haber instigado a un juez supremo presidente de una sala penal en aquel entonces. Un juez especializado determina a un juez supremo cometer un delito. Esa es la imputación. En segundo lugar, específicamente el delito de tráfico de influencias, efectivamente es un delito que está en el acápite de delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque se necesita un beneficio, se necesita obtener algún tipo de prebenda. Es más, la múltiple jurisprudencia de la Corte Suprema señala el vendedor de influencias, el comprador de influencias. En este caso no hay nada de ello, nada de ello. En tercer lugar, los dos audios que para el Ministerio Público sustentan la vinculación de que efectivamente Inostroza Pariachi realizó un contacto con los consejeros y han sido utilizados y han sido valorados en la sentencia conformada, no solamente en la sentencia conformada del ciudadano Chan Raquay, sino también en los procesos. Aquí tengo en el proceso de extradición activa 157-2018, Corte Suprema, también son utilizados. ¿Qué plantea el Ministerio Público? Que están en la sentencia conformada de Chan Raquay solamente de adorno, y por eso pueden ser utilizados para mi persona. Eso no es así, pues. Si ya fue utilizado, si ya sustentó como elemento de prueba para establecer una responsabilidad, una sentencia conformada, ya no puede ser utilizado para mi persona, porque ya ha sido establecido que ello fue en otro proceso. Y finalmente, señor juez supremo, desde el año 2018 estoy sometido a esta investigación, si bien es cierto, recién se ha formalizado, pero desde el año 2018 ya ha pasado 5 años, donde se me ha estigmatizado con este proceso. ¿En qué momento el Ministerio Público puede decir que yo obstaculicé la investigación? ¿En qué momento yo hice algún tipo de situación que amerite que me estén dando restricciones a mi libertad? La libertad es inherente al ser humano, y si el Ministerio Público quiere restringir mis libertades, tiene que fundamentar con elementos graves y fundados, elementos idóneos para mí restringirme mi libertad. No de manera alegre como hace, de sencillamente hacer elucubraciones, hacer conclusiones que no le corresponden al proceso. Estoy sometido a la investigación, ya van 5 años y continuaremos hasta donde concluya, pero debe salvaguardarse el debido proceso que justamente existe para respetar la dignidad de la persona humana. Y ese es lo que yo solicito al señor juez supremo, que evalúe, por favor, toda esta situación y de esta manera resolver esta petición del Ministerio Público, declarando improcedente esa petición. Gracias, señor juez supremo. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, que solicita una medida de comparecencia con restricciones y una caución, en la imputación que hace al señor Tolentino Cruz, y de la defensa, quien solicita que se declare improcedente esta solicitud o en su defecto una comparecencia simple. Voy a pedir la resolución en el plazo de ley, se le van a notificar a sus casillas electrónicas, y siendo las 12:40 se da por finalizada la presentación. Gracias, hasta luego.